en Hinchi 1, 2, 3, 4, hay que recordar que de Hinchi 2 hasta el 4 pues es diverticulitis complicada. Una de las preguntas que se hace en la guía es cómo se debería clasificar. Entonces la clasificación pues se puede dar en complicada y no complicada. Esta es una de las tantas clasificaciones de Mora López que se hizo en el 2013, se actualizó, y pues la no complicada sería el estadio 0, con divertículos con engrosamiento de la pared del colon, con aumento de la densidad de la grasa pericólica, y la complicada serían todas las demás, pues que el 1A sería con burbujas pericólicas con poco líquido, sin evidencia de absceso. El 1B sería un absceso pero menor de 4 centímetros, el estadio 2 ya es con un absceso mayor de 4 centímetros, el 2A, 2B con aire distante, más de 5 centímetros de distancia desde el segmento del intestino que se encuentra inflamado, el estadio 3 ya sería una peritonitis purulenta y el estadio 4 una peritonitis fecal. Digamos que esta es una nueva clasificación que se hizo en el 2015, que ellos también recomiendan que se puede utilizar. Entonces sería 0 de no complicada con divertículos y engrosamiento de la pared, solamente pues a nivel de la grasa pericólica. 1 pues es la misma clasificación anterior, la 1B igual, la 2A igual, y pues la diferencia sería que en la 3 ellos hablan de líquido difuso sin gas libre, y 4 líquido difuso con gas libre distante. Entonces, para recordar la parte de la fisiopatología como tal, pues este es un artículo de la revista Nature que me pareció interesante. Pues recordemos que los divertículos colónicos son pseudodivertículos, es decir, que no constituyen, pues no tienen la parte muscular, sino que solamente está compuesto por mucosas o mucosa y serosa, y pues se debe a un aumento en la presión intraluminal, es predominantemente por cambios a nivel del hábito, pues de la dieta, y se asocia también con estreñimiento, con ingesta de carnes rojas, eh, y además lácteos con abundante cantidad de grasas, por ejemplo. Y se ha visto de manera importante que a pesar de que se consuman otros alimentos ricos pues en fibra, a pesar de que se consuma esto, si yo consumo una gran cantidad de proteína, más de 51 gramos por día, de todas maneras, pues voy a tener riesgo importante de tener divertículos. Entonces, lo que ocurre en la diverticulitis, pues en la diverticulosis, sería que tenga un aumento de la presión intraluminal, y esto me va a generar que haya, además de los cambios estructurales, haya alteración a nivel del colágeno, que haya disminución de las células gliales y de las neuronas, y por lo tanto alteración de los neurotransmisores, que sí permite que haya posteriormente un cambio ahí a nivel de la disbiosis pues de la luz intestinal. Entonces pues me va a permitir que haya también hipersensibilidad visceral. Ya después de que esto constituiría lo que se llama enfermedad diverticular no complicada sintomática, y pues se puede presentar con dolor abdominal crónico. Ya la diverticulitis aguda como tal, entonces sería con una éstasis de las bacterias que permiten que haya unos cambios y una inflamación de manera aguda importante, con disrupción a nivel de la pared intestinal y de la barrera intestinal, y respuesta inflamatoria inicialmente local y después puede ser sistémica. Y pues en el caso de que haya sangrado, esto ocurre porque normalmente nosotros tenemos disminución a nivel de, cuando tenemos la base recta, pues ahí hay una disminución del calibre de esa mucosa, y pues por eso hay más posibilidad que se formen esos divertículos, y pues cuando esa base recta sangra, pues eso explicaría el sangrado. Algunos factores de riesgo que pues encontraron en este artículo es que puede, aparte pues ellos encontraron, tomaron todas estas variables y encontraron que los factores de riesgo para que se presente un episodio de diverticulitis aguda es que tenga un episodio previo de diverticulitis con una P significativa y una elevación de la PCR. Realmente los leucocitos y pues las otras variables no tuvieron nada que ver. Entonces, esta es la guía madre en la que nos basamos, que es una guía
va a ser publicada en junio de 2020, que salió este fin de semana, de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto, para el tratamiento de la diverticulitis colónica del lado izquierdo, que pues es la más predominante. En nuestro medio, ellos tomaron estos términos MESH, no tuvieron conflicto de interés. En teoría, estas guías se revaloran cada 5 años y se actualizan cada 5 años. Tomaron en total 7.563 artículos. De todos estos, después de hacer un screening y pues los criterios de elegibilidad, tomaron 168 artículos. Y pues ellos empiezan hablando de la definición, de algunas definiciones. Entonces, cabe recordar que la diverticulitis pues no tiene una definición aceptada universalmente, pero pues la diverticulitis complicada, ellos la definen como la diverticulitis asociada a una perforación no contenida asociada a complicaciones como, por ejemplo, respuesta inflamatoria sistémica, fístula, abscesos, estenosis, obstrucción o microperforación con pequeñas cantidades de gas extraluminal contenido. Y la diverticulitis no complicada sería aquella que no está asociada con ninguna de las características mencionadas, pues donde solamente va a haber inflamación. Otra cosa es la enfermedad diverticular sintomática, donde pues voy a tener la característica de los divertículos con dolor abdominal crónico en ausencia de colitis. Y pues también la diverticulosis, que es simplemente pues la presencia de divertículos sin inflamación y sin ningún síntoma. Entonces, el diagnóstico lo voy a hacer inicialmente por clínica, característicamente con dolor a nivel del cuadrante inferior izquierdo. Voy a presentar fiebre y leucocitosis, más de 10.000 o 12.000. Cuando tengo fecaluria y neumaturia o veces por la vagina, pues es un signo de alarma para pensar en que tenga una fístula, bien sea colovesical o colovaginal. Y la primera recomendación de la guía es que tenemos que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo. Tenemos que tener en cuenta los laboratorios con un grado de recomendación 1C. En cuanto a las ayudas diagnósticas de laboratorio, pues dependiendo de cómo sea la clínica del paciente, pues yo puedo tomar un hemograma, uroanálisis, una radiografía de abdomen, dependiendo de qué es lo que quiero ver, pues como para realizar un diagnóstico diferencial. La PCR, la procalcitonina y la calprotectina fecal pueden ser de utilidad como factores predictores de gravedad. La PCR, pues característicamente por encima de 148.5 puede ser una predictora de mortalidad y de recurrencia de la enfermedad, de acuerdo con algunos de los artículos. La procalcitonina también, la elevación de la procalcitonina me va a ayudar a determinar que, sobre todo, por ejemplo, cuando yo tengo pacientes con diverticulitis no complicada y no sé si voy a tratarlos o no con antibiótico, la procalcitonina me podría ayudar en que si es negativa, pues yo puedo darle egreso al paciente con tranquilidad sin necesidad de darle manejo antibiótico. Y la calprotectina fecal, pues es una proteína que se evidencia en el citosol de los neutrófilos. Entonces, pues cuando hay inflamación y cuando hay reclutamiento de los neutrófilos en el colon, pues va a estar aumentada, pero el problema es que se puede ver aumentada en muchísimas otras patologías. Pero digamos que simplemente pues me ayudaría a tener factores que sumen al ATAC, que sería pues el gol estándar en el diagnóstico. Entonces, en cuanto al TAC, pues yo realizo el diagnóstico con el TAC y además de eso, esto me sirve para evaluar la severidad, para evaluar la clasificación y además para determinar el plan de tratamiento con una sensibilidad y una especificidad del 95%. Y el TAC abdominopélvico, pues ellos consideran que es la imagen ideal ante la sospecha de la diverticulitis con un grado de recomendación 1B. Entonces, pues aquí hay dos estudios que avalan esta parte de la recomendación. Finalmente, lo que decimos es que es el gold estándar para el diagnóstico de la diverticulitis. Este fue un estudio donde se evidenciaron los factores predictores para la recurrencia y entre los factores predictores para la recurrencia estaban los hallazgos que se veían en el TAC, pues que permitían que dependiendo de los hallazgos que se vieran en el TAC, por ejemplo, los abscesos tenían mayor recurrencia de la enfermedad después.
Y este es otro artículo que es publicado en el 2008 de Ambrosetti, donde muestran que también se correlaciona con la necesidad de realizar posteriormente una cirugía electiva, como una sigmoidectomía o una colectomía. Entonces, pues el grado de severidad del TAC se va a correlacionar con varias cosas, entre ellas con las complicaciones a largo plazo, con la recurrencia, con la persistencia de los síntomas y con el desarrollo de estenosis y de fístulas. Entonces, en el TAC, en la TAC, yo lo que puedo ver es el engrosamiento de la pared colónica, estriación de la grasa, puedo evidenciar abscesos como en este caso, fístulas, incluso pues en algunos casos, pero raros, obstrucción, puedo evidenciar gas extraluminal y líquido libre. Otra de las recomendaciones es que en el caso de que yo no pueda disponer de un ATAC o que ésta esté contraindicada, bien sea porque haya un embarazo o por alergia al contraste, el ultrasonido y la resonancia magnética son alternativas de utilidad para el paciente con sospecha de diverticulitis, en especial en las mujeres y cuando yo quiero descartar otras causas de dolor pélvico o cuando el diagnóstico no está suficientemente claro, pero pues cabe resaltar que en los pacientes obesos pues vamos a tener bastantes limitaciones para ver los órganos intraabdominales y además de eso que pues es operador dependiente. La resonancia magnética, sin embargo, pues cuando yo tengo sospecha de neoplasia, también puede ser mejor para diferenciar las neoplasias de la diverticulitis, y eso es un grado de recomendación 1C. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues ellos dan esta recomendación inicial que los pacientes seleccionados con diverticulitis no complicada se pueden tratar sin antibióticos con un grado de recomendación 1A. Este es uno de los puntos donde siempre pues hay como más discusión respecto a los antibióticos porque se ha evidenciado que la mayoría de los cirujanos pues suelen ser reacios a la administración de antibióticos a pesar de la evidencia. Entonces, es un estudio donde se tomaron 293 estudios, es un metaanálisis donde se tomaron 11 estudios, 7, comparando el manejo observacional versus el manejo antibiótico y cómo era pues, el resultado de estos pacientes. Se publicó en el 2019 y los antibióticos que se usaron más fueron rifaximina, cefalosporina, metronidazol y en algunos casos amoxicilina, clavulanato. En algunos de los estudios no se publicó pues, cuáles eran los antibióticos y se tomaron entre 7 a 10 días de antibiótico. Entonces, y además de eso, pues entonces con 7 estudios fueron comparando esto y 4 estudios adicionales compararon el manejo antibiótico oral versus el manejo antibiótico endovenoso. Entonces, cabe resaltar que en las guías de la WSS ellos refieren que pues cuando yo tengo el paciente hospitalizado, una recomendación es pasar el antibiótico rápidamente a oral para poder darle egreso rápidamente a ese paciente. Y aquí pues lo que encontraron era que pues tenía mucha heterogeneidad realmente pero pues encontraron que la cirugía electiva se dio en mayor proporción en los pacientes que no tuvieron manejo antibiótico versus los que sí tuvieron manejo antibiótico con unos ratios de 2.89 y una P significativa. Sin embargo, ellos como que rechazan de alguna manera esos resultados porque dicen que hay mucha heterogeneidad, entonces pues dicen que realmente no es muy confiable que pensar en que los pacientes que tengan antibiótico se disminuye posteriormente la cirugía electiva. Y los pacientes que tuvieron antibiótico oral versus antibiótico endovenoso, pues los resultados fueron iguales en cuanto a mortalidad y complicaciones. Este es otro estudio que se publicó en el 2018, una revisión sistemática con metaanálisis. Entonces ellos evaluaron el manejo de la diverticulitis no complicada con antibióticos y sin antibióticos en 2.565 pacientes y vieron que no había ningún tipo de diferencia entre complicaciones, readmisión, mortalidad, recurrencia ni necesidad de cirugía. Y esas pues son las guías anteriores que pues no tienen el mismo nombre, pero son exactamente las mismas guías que se publicaron en el 2014 y digamos que lo que dicen ellos allí es que en este momento se alcanza a dilucidar un poquito más de la fisiopatología acerca de la diverticulitis y que pues antes se creía que el aumento de la presión
a nivel de la luz generaba pues esas perforaciones y posteriormente la complicación infecciosa pues se le daba predominio, pero realmente lo que ahorita se considera es que puede ser incluso una patología que sea de tipo enfermedad inflamatoria intestinal, porque la inflamación juega un papel muy importante en la diverticulitis, incluso con abscesos, incluso con perforación, y pues digamos que es un punto a favor para considerar que es más importante la infección, perdón, la inflamación inicial que sea que la infección posterior. Entonces, pues en los pacientes que no tengan diverticulitis complicada, pues yo no tendría por qué dar antibióticos, digamos que es como un punto adicional a favor. Este estudio es un estudio que se realizó en Suiza, que es el estudio Abbott. Se llevó a cabo durante 10 años con 556 pacientes. No recuerdo exactamente la fecha de este estudio, pero 275 pacientes estuvieron sin antibiótico, mientras que 281 pacientes se les dio antibiótico en diverticulitis no complicada, y ellos evidenciaron que no había diferencias en la recurrencia de la diverticulitis complicada y no complicada, y las complicaciones fueron abscesos en 4 pacientes, perforaciones en 6 pacientes, estenosis en un paciente. Durante todos esos 10 años hubo 54 muertes, y pues aquí vemos lo que resultó. Entonces, realmente vemos que no hay ninguna P significativa, no había diferencia en la recurrencia de la diverticulitis con antibióticos, ni las complicaciones, ni la cirugía aguda ni planeada, ni cáncer colorectal. Mencionan también acá el estudio Diablo, que se realizó por 2 años, pues también en diverticulitis no complicada con antibiótico y sin antibiótico, y encontraron exactamente lo mismo. Un punto que me pareció interesante es destacar que uno a veces, pues, no sé, yo tendo a pensar que con los antibióticos podría disminuir un poco la sintomatología, pero realmente encontraron que no. En cuanto al dolor abdominal, pues aquí tenemos dolor crónico, severo, moderado, leve y sin dolor. Los pacientes en naranja fueron los que recibieron antibiótico y en azul fueron los que no recibieron antibiótico, y estos son los cambios en el hábito intestinal. Encontraron que no había ninguna característica pues significativa respecto a los cambios de los síntomas y de dolor abdominal y hábito intestinal. Bueno, entonces, esta es otra recomendación para diverticulitis no complicada todavía, es tratamiento no operatorio para la diverticulitis, pues debe incluir en algunas ocasiones antibióticos con un grado de recomendación 1C. Entonces, pues este fue un estudio, un ensayo clínico controlado randomizado, donde se tuvieron en cuenta 11 departamentos de cirugía, 10 de Suiza y 1 de Irlanda. Se tomaron en total 623 pacientes, y las complicaciones pues más importantes fueron el absceso, que se dio en 1.9% de los pacientes que no recibieron antibiótico y en 1% de los pacientes que recibieron antibióticos. Acá vemos que no es significativo el desenlace con absceso. La hospitalización fue en una media de 3 días, tampoco había diferencias, y tampoco había diferencias en la readmisión por recurrencia. Este fue otro estudio donde se tomaron 9 estudios de 1.164 previamente escogidos, y vieron que había una disminución importante en la estancia hospitalaria en los pacientes que recibieron antibiótico con una P significativa, pero no había ningún otro hallazgo importante. Entonces, de todos los que se revisaron, fue el único que determinó que había una posibilidad de que disminuyera la estancia hospitalaria con el manejo antibiótico. Este otro estudio fue publicado en el 2016, un ensayo clínico controlado donde se tuvieron en cuenta 22 clínicas en los Países Bajos con 528 pacientes en total, y lo que ellos encontraron era que pues, el tiempo de recuperación era de 14 días, pero no había diferencia en el tiempo de recuperación de los que recibieron y no recibieron. No había diferencia en ningún tipo de complicaciones, ni de resección de sigmoides, readmisión, eventos adversos, ni mortalidad. Entonces, finalmente, lo que podemos concluir de estos estudios es que podría haber una aceleración en la recuperación y una menor estancia hospitalaria con el manejo antibiótico en la diverticulitis no complicada, pero no va a prevenir ningún tipo de complicaciones ni de recurrencia, y tampoco hay cambios en la mortalidad. Y pues en la guía dicen que se debería reservar para la diverticulitis complicada. Eso me parece como un poco discordante.
Listo. Este es otro punto, otra recomendación. Uno ve que... Escúchame un momentico. Más Ajá. adelante tú vuelves a hablar de antibióticos o ahí dejas toda lo que... No, ahí dejo eso. Pues este también es de sí, no creo que este drenaje, Creo no, que ese vale la pena agregar dos cosas. ujú. Uno, que en cuanto a etiología, realmente no es muy claro si lo de la hipertensión intraluminal es lo que genera la diverticulitis. Esa teoría la manejamos durante 30 años y ahorita está un poquito como en discusión porque ha aparecido alguna evidencia que todavía no es muy clara de que puede haber una base genética en el desarrollo de la diverticulitis. Respecto de los antibióticos, probablemente se te pasó por alto comentar que si uno decide manejar a un paciente con antibióticos, eh, las guías anteriores decían que 7 días, probablemente 4 días son suficientes, no es necesario 7 días. La otra cosa es que si uno va a manejar un paciente sin antibióticos, pues realmente ese paciente lo maneja en forma ambulatoria. El paciente que no le va a dar antibióticos es el paciente que no tiene factores de riesgo y ese paciente que no tiene factores de riesgo se maneja en forma ambulatoria sin necesidad de hospitalizarlo. No sé si John quiera agregar algo. No, 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 de acuerdo. Solo que si el tiempo 5 o 7 días o no, cuando uno decidió darlos, que es en los que tienen factores de riesgo, lo importante es que ya tenga resolución de los factores de respuesta inflamatoria del paciente. O sea, que ya esté sin leucocitosis, que la PCR se haya normalizado, como para tenerlo objetivamente y eso debe ser 72 horas del paciente ya con todo eso normalizado. Que sin duda la mayoría de los pacientes que tienen diverticulitis son pacientes con diverticulitis no complicada y uno puede decidir caso por caso cuál le va a dar y cuál no le va a dar antibióticos. Probablemente a muchísimos no necesitan antibióticos y solamente aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, PCR muy elevada, leucocitosis, etcétera, en eso sí. Sí, exactamente. Pues lo que ellos dicen finalmente es que realmente se debería dejar solo para los pacientes que tienen enfermedad diverticular, pues, perdón, diverticulitis complicada. Y lo otro que digo más adelante también es que en las guías de la WSS, pues en la actualización ellos lo que dicen es que se debería dar antibiótico en los pacientes a los que se les haga algún tipo de intervención quirúrgica durante 4 días después de la intervención quirúrgica. Pero los que se trataron en estos estudios, pues la duración del manejo antibiótico fue entre 7 y 10 días. No decía la guía que recomendaba menos realmente, pues, y en los estudios que leí tampoco leí pues como la duración, solamente decía que entre 7 y 10 días. Las guías que salieron hoy publicadas de la Sociedad Americana sí hablan que 4 días es suficiente. No recomiendan 7 días. Sí, pues yo leí que era como, pero posquirúrgico, la verdad, no sé. Okay, no, aquí es en el paciente ambulatorio que decides darle antibióticos. 7 días no es necesario, sino 4. Bueno, sigue. Listo, perfecto. Entonces, pues ya aquí sería para la diverticulitis complicada, porque pues estamos hablando de que cuando ya tengo abscesos mayores de 3 o 4 centímetros, pues debería realizar drenaje percutáneo guiado por TAC, y pues que generalmente siempre se va a dar en esos abscesos, con un grado de recomendación 1B. Entonces, pues acá tenemos estos dos estudios que avalan esta recomendación. Este es un estudio que se realizó en el 2009 en pacientes con diverticulitis Hinchey 2, es decir, con abscesos, y pues fue un estudio de casos y controles. Entonces, ellos vieron que tenían más recurrencia en los pacientes que solamente se les daba antibiótico, pero que de todas maneras, o sea, se tomaron los pacientes que tenían abscesos, a la mayoría se les hizo drenaje, pero a los que no se les podía hacer drenaje porque tuvieran pues el absceso
en un lugar donde realmente no se podía alcanzar para hacer el drenaje de manera percutánea por TAC, entonces vieron que de todas maneras era seguro realizar ese manejo solamente con antibióticos. No había aumento en la mortalidad ni en las complicaciones. Y en este estudio, que fue publicado en el 2014, pues hablaban de que los pacientes en los que no se les pudiera hacer drenaje, pues en algunos pacientes seleccionados con abscesos grandes, se podría realizar manejo antibiótico sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, pues cabe recordar que en la diverticulitis aguda complicada del sigmoides, los abscesos tienden a ir entre un 15 y hasta un 40%. En la complicada, el tratamiento no quirúrgico va a ser efectivo en el 80%, pero pues en el otro 20% de los pacientes puedo necesitar realizar intervenciones adicionales por falla terapéutica hablando como empeoramiento del paciente porque desarrolle sepsis, SIRS, o por, pues, de acuerdo con lo que ellos decían en este estudio, abscesos recurrentes durante los primeros 30 días de evolución. Y que no había correlación entre el tamaño de absceso y la falla del drenaje percutáneo. Otra cosa importante es que, pues, lo que les dije, que cuando se manejaban con antibióticos versus drenaje, lo que sí se vio es que había menos recurrencia cuando se hacía drenaje percutáneo, una recurrencia de entre un 15 a un 25-30%, mientras que los pacientes que solamente se manejaron con antibióticos tenían una recurrencia de un 25 hasta un 60%. Esta es otra recomendación donde dicen que la mesalazina, la rifaximina y los probióticos se recomendarían pues para reducir el riesgo de diverticulitis recurrente y podría disminuir los síntomas crónicos, pero pues esto no se da en pacientes con diverticulitis aguda, sino ya cuando se les va a dar egreso con un grado de recomendación 2B. Este es un estudio que se hizo, pues un metaanálisis de 6 ensayos clínicos controlados, encontró que no había diferencias, se publicó en el 2017, encontró que no había diferencias entre la mesalamina y placebo para que hubiera algo de recurrencia, pero sí encontró que el tratamiento con rifaximina ayudaba a reducir los síntomas. Entonces, a 142 pacientes se llevaron a antibiótico con rifaximina, 2 tabletas de 400 miligramos al día por 7 días durante 3 meses, y solamente con el primer ciclo de antibiótico, es decir, solamente a los primeros 7 días, ya hubo disminución considerable de los síntomas con una P significativa, hablando pues de dolor abdominal, distensión abdominal, entre otros, y cambios en el hábito intestinal. Entonces, aquí ya vamos a hablar pues de la parte de la cirugía. En la diverticulitis aguda, entonces, una de las recomendaciones iniciales que ellos dicen es que posterior al tratamiento médico exitoso de un absceso, se debe considerar la cirugía electiva de resección. ¿Por qué? Porque realmente se ha evidenciado que cuando hay complicaciones, como por ejemplo un absceso, la recurrencia es bastante alta, como lo que vimos ahorita. Entonces, en esos pacientes, pues debemos considerar que puedan empezar a presentar otras hospitalizaciones por la misma causa, por diverticulitis aguda, y pues deberíamos empezar, dependiendo de los factores de riesgo del paciente, de la edad, entre otros, a considerar hacer una sigmoidectomía. Hay varios puntos importantes aquí, que uno sería pues que la resección electiva basada en la edad corta no se recomienda porque en muchos pacientes antes pues se ha evidenciado que los pacientes jóvenes tienden a recurrir mucho más fácil y que probablemente van a estar hospitalizados durante varios periodos de su vida por diverticulitis aguda. Entonces, antes pues lo que entendía es que se realizaba más prontamente la resección del sigmoides, pero en este momento se recomienda individualizar los pacientes. Se ha evidenciado que hay una disminución del gen LAMP4, que es un gen en el plexo mientérico colónico, y eso se correlaciona, la disminución de la expresión de ese gen puede conducir a diverticulitis de inicio temprano. Ese es uno de los estudios pues, que lo avala, es un estudio del 2017 donde pues, encontraron esa variante de ese gen. Entonces, pues lo que ellos dicen es que no necesariamente todos los pacientes jóvenes van a tener recurrencia y hay que individualizar el manejo con un grado de recomendación 1C.
La otra cosa es que la decisión de la colectomía sigmoidea electiva posterior a la recuperación de la diverticulitis aguda no complicada debe individualizarse con un grado de recomendación 1B, y la decisión de la colectomía sigmoidea posterior a la recuperación de la diverticulitis aguda no complicada en pacientes inmunosuprimidos debe ser también individualizada con un grado de recomendación 1C. Este es uno de los estudios que avala eso. Entonces, pues este es un estudio donde se tomaron 736 pacientes, 107 estaban inmunosuprimidos y 550 eran inmunocompetentes, no todos inmunocomprometidos, ahí cometí un error. Y lo que se vio era que en los pacientes que estaban inmunocomprometidos, pues había mucha mayor dehiscencia de la sutura, con un odds ratio de 1.46, y que además de eso había más morbilidad postquirúrgica, con un odds ratio de 2.69, al igual que la mortalidad. Este fue un estudio bastante grande donde se siguieron pacientes, todos estos pacientes a los que se llevaron pues se evaluaron pues como todas esas variables de recurrencia y virulencia de la enfermedad diverticular durante 14 años, como 86 meses en total, y vieron que la recurrencia era similar en los pacientes inmunocomprometidos que en los inmunosuprimidos, pero que los pacientes inmunosuprimidos debutaban con un episodio muchísimo más grave y por lo tanto lo más probable era que se llevaran a cirugías de urgencia con mayor probabilidad, y que la diverticulitis no complicada en estos pacientes, lo ideal es que se maneje de manera no operatoria y pues evitando las colectomías por estos riesgos. Otra de las recomendaciones es que la colectomía sigmoidea urgente, ya hablando de cirugía urgente, pues se recomienda en pacientes con peritonitis difusa o cuando tienen falla terapéutica al tratamiento médico con un grado de recomendación 1C. Entonces, pues recordemos que en estos pacientes lo más probable es que vayan a estar bastante comprometidos, que vayan a tener respuesta inflamatoria sistémica, una sepsis, incluso choque, entonces debemos de realizar reanimación con líquidos de manera juiciosa, antibiótico lo más pronto posible, y una vez hagamos la reanimación, pues se lleva a cirugía. No todos los pacientes van a requerirla, pero pues la mayoría sí. El 15 al 32% de esos pacientes van a requerir una cirugía de emergencia. Este es uno de los estudios que avala esto, y pues es un estudio que se realizó, que se publicó en el 2013, donde ellos pues evaluaron los predictores de la mortalidad después de realizar cirugía de emergencia para diverticulitis colónica. Entonces, ellos tomaron 2.214 pacientes, vieron que la mortalidad a los 30 días era de 5.1%, y encontraron que estos eran los predictores de mortalidad más importantes: albúmina de menor de 2.5 gramos por decilitro, la edad mayor de 80 años, hasta clase 5 y 4, creatinina mayor de 1.2 miligramos por decilitro. Entonces encontraron que cuando tenían dos factores pues dos predictores de mortalidad, la mortalidad era de 10%, cuando tenían 3, la mortalidad era de 22.9%, y cuando tenían 4, la mortalidad era de 53.4%. Entonces, pues debemos recordar que esa colectomía sigmoidea urgente pues se puede realizar y pues digamos que puede terminar en 3 cosas. Una, anastomosis primaria, otra puede ser en una ileostomía y otra en una colostomía terminal o un procedimiento de Hartmann. Respecto a esto, pues hay otra recomendación: que posterior a la resección, la decisión de restaurar ese intestino debe realizarse según los factores de riesgo del paciente, los factores operativos y la preferencia y experticia del cirujano. Entonces, este es un estudio que avala esta recomendación. Es un estudio donde se evidenció, pues, donde se comparó anastomosis primaria versus resección para diverticulitis perforada. Entonces se tomaron 34 pacientes, se hizo anastomosis primaria, y en 56 pacientes se realizó un procedimiento de Hartmann. Lo que vieron era que no había diferencias en la mortalidad ni en la morbilidad. Hay otros estudios donde sí había diferencia en esto, y las tasas de reversión, es decir, pues el cierre del Hartmann, tenía mayor morbilidad cuando era cierre de Hartmann versus una ileostomía, por ejemplo, y vemos que es bastante significativo. O sea, había más morbilidad de 23.5% en los pacientes que fueron llevados a procedimiento de Hartmann cuando se les realizó el cierre versus 4.5% en otros procedimientos con una P significativa.
hay algo de dificultad del reclutamiento en estos pacientes, pero pues lo que podemos decir es que la anastomosis primaria es un método que se podría utilizar sin problema y que parece que no tiene mayor morbilidad ni mortalidad. También hablaban, pues, en este estudio, determinaron que había 2 veces más riesgo de mortalidad postquirúrgica cuando se realizó una anastomosis primaria por parte de cirujanos generales, o sea, cirujanos no colorectales, en comparación con cirujanos colorectales. Entonces vemos que cuando fueron cirujanos generales había un 15% de mortalidad versus 7.4% de mortalidad con una P significativa. Y pues podría ser esa la razón por la cual muchos cirujanos todavía están reacios a hacer pues esa anastomosis primaria, que a pesar de que se ha visto que pues tiene una baja morbimortalidad y complicaciones bajas, que puede tener más el procedimiento de Hartmann, se recomienda bastante, pero solamente se lleva a cabo en el 3.9% de los pacientes. Este es otro estudio donde se realizó una comparación entre el procedimiento de Hartmann versus anastomosis primaria con ileostomía en ASA para diverticulitis primaria. Se tomaron 2.729 pacientes que fueron llevados a cirugía de urgencia y vieron que los pacientes que tenían el procedimiento de Hartmann tenían mucha mayor mortalidad con una P significativa, 7.6% de los que tenían procedimiento de Hartmann versus 2.9% de los otros. Y que además se asociaba con todo esto. Entonces, es como que los pacientes que se llevaron a procedimiento de Hartmann, probablemente se decidió también eso porque tenían comorbilidades como que eran dependientes del cuidador, que tenían asociado enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tenían uso de esteroides de manera crónica, que tenían una albúmina menor de 3 o que tenían falla cardíaca. Entonces, por eso no se realizó una anastomosis primaria. Dicen que pues, una recomendación es que la anastomosis primaria con ileostomía parece ser una alternativa más segura que el procedimiento de Hartmann en la cirugía emergente para diverticulitis aguda complicada. Entonces, pues hay que tener en cuenta también el estado nutricional del paciente y las comorbilidades, porque pues dado ese caso, las guías sí recomiendan que pues es mejor hacer el procedimiento de Hartmann. En cuanto al lavado laparoscópico, pues ellos dicen que no se recomienda el lavado laparoscópico con peritonitis fecal, sino que se recomienda realizar una colectomía con un grado de recomendación 1A. Entonces, estos pues son varios estudios muy importantes que lo avalan. Este es el estudio LOLA que se realizó en el 2010, que es de laparoscopic lavage. Entonces, pues ellos lo que vieron era pues si el lavado peritoneal en peritonitis purulenta era mejor que el procedimiento de Hartmann con anastomosis primaria o anastomosis primaria. Y pues entonces 132 pacientes se llevaron a lavado laparoscópico y drenaje, 66 a Hartmann y 66 a sigmoidectomía con anastomosis primaria. Entonces, ellos lo que evaluaron era morbimortalidad. Digamos que encontraron bastantes cosas diferentes entre estos 3 estudios, porque este evaluaba morbimortalidad. El otro estudio es el estudio de Dilala, donde también compararon el lavado laparoscópico versus Hartmann. Se hizo seguimiento a 2 años y lo que querían ver era las tasas de reoperación en 12 meses postquirúrgicos. Lo que encontraron ellos, diferente a los demás y diferente a lo que dice la guía, es que el lavado laparoscópico es una mejor opción para peritonitis purulenta que la resección y colostomía, pero pues ellos en la guía dicen que definitivamente no se recomienda. Y el estudio Scandinavia, que se realizó en 21 centros de Suiza y Noruega, de 2010 a 2014, y ellos realizaron pues lavado peritoneal laparoscópico en 101 pacientes, resección colónica en 98 pacientes, y encontraron que había mucha más tasa de reintervención en el lavado laparoscópico, con una diferencia significativa cuando no había peritonitis fecal. El tiempo quirúrgico era menor, pero la tasa de cirugía de reoperación era mucho mayor, y además de eso hubo 11 pacientes que tuvieron carcinoma y 4 de ellos que estaban dentro de los que se les hicieron lavado peritoneal laparoscópico no se encontraron en ese lavado peritoneal inicial. Entonces, pues es importante esa parte. Este es el estudio de Dilala, que se publicó en el 2018, y este es el estudio
Scandinavia, que es de Scandinavian diverticulitis. Entonces, lo que pues se considera es que esa anastomosis primaria, en definitiva, tiene mayor probabilidad de retiro del estoma antes de los 12 meses. Es otra cosa muy buena, que hay bastante probabilidad de que no se pueda revertir el Hartmann, mientras que la mayoría de los pacientes pues se pueden revertir a los 12 meses, y que es la cirugía electiva en diverticulitis Hinchey 3 y 4, pues exceptuando, dependiendo también de los factores de riesgo del paciente, y que tenía menos comorbilidades posterior al cierre del estómago que el Hartmann. Otra recomendación que dicen es que, pues ya analizando todos estos estudios, en peritonitis purulenta, no fecaloide, la colectomía se prefiere en lugar a realizar el lavado laparoscópico, ya que el lavado laparoscópico se asocia a tasas más altas de recurrencia que la colectomía, con un grado de recomendación 1A. El estudio LOLA terminó antes de tiempo. ¿Por qué? Porque vieron que había mucha tasa de abscesos con requerimiento de drenaje, entonces pues consideraron que había que pararlo definitivamente, porque el lavado laparoscópico no fue una buena intervención. Y en el estudio Scandinavia, pues además encontraron que en el lavado laparoscópico pues podían pues, dejar algo de evidencia de peritonitis, y por lo tanto que pudiera haber una ISO profunda en mayor medida que con los otros procedimientos, y además también había mayor reoperación no planificada. Entonces, digamos que para concluir esta parte, las ventajas de la laparoscopia pues son estas: menor tiempo quirúrgico, menor riesgo de infección de la herida, menor complicaciones cardíacas, menor posibilidad de estomas, menor duración de la estancia hospitalaria y menor reducción de gastos. Pero pues si uno lo va a escoger, pues tiene que tener en cuenta todo lo demás. Y las desventajas serían que hay mayor riesgo de un absceso intraabdominal, de peritonitis, de una reoperación de emergencia, y además de problemas no resueltos como los carcinomas que se encontraron en esos pacientes. Algunas de las consideraciones técnicas son que, pues si yo voy a hacer una sigmoidectomía, tengo que hacer una sigmoidectomía completa, porque si dejo algo de segmento del sigmoides, pues hay más probabilidad de que haya recurrencia de la diverticulitis, y además de eso, pues fuga de la anastomosis, entonces debo hacerlo directamente a nivel del recto. En algunos pacientes pues voy a necesitar hacer liberación del ángulo esplénico con resección del ligamento esplenocólico y frenocólico, y pues que debo tener la anastomosis sin tensión. Dando lugar a que pues, la resección electiva debe incluir todo el sigmoides con márgenes de colon y recto sano, con un grado de recomendación 1C. En cuanto a la cirugía laparoscópica versus abierta, entonces se considera que con grado de recomendación 1A, cuando se pueda, siempre hacer cirugía mínimamente invasiva. Entonces, este es un estudio del 2013 que comparó pues, la cirugía abierta versus laparoscópica y cómo fueron los resultados en 42 pacientes. Pues los dos son estudios retrospectivos, y en este se encontró disminución de la mortalidad posoperatoria en 4 veces, menos estancia hospitalaria, mayor tiempo quirúrgico, sí, en unos 36 minutos, menos sangrado en 460 mililitros, y pues inicio de dieta mucho más temprano. Y en este estudio lo que encontraron era que había, se tomaron 1.186 pacientes, fue más grande, también fue retrospectivo, y lo que encontraron era que había menos estancia hospitalaria y había menos complicaciones, con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la cirugía robótica, pues digamos que ese es el futuro. Este es un estudio del 2016 donde pues muestra que la cirugía robótica puede tener resultados muy similares a la cirugía laparoscópica, y que tenía la ventaja de que tenía menos riesgo de conversión, pero realmente hace falta que se hagan muchos más estudios. Otra recomendación es que posterior a la resolución de un episodio de diverticulitis aguda complicada, se debe evaluar el colon endoscópicamente si no se ha realizado durante el último año, con un grado de recomendación 1C. Las guías de la WSS dice que 4 a 6 semanas posterior, y esto con el fin de planificar si yo voy a considerar hacer algún tipo de resección colónica. Algunas otras consideraciones, pues de esta guía dice que la cirugía de control de daños pues se debe realizar en pacientes seleccionados cuando están inestables, con peritonitis difusa por perforación diverticular,
hablaban pues que sí, cómo debo planificar la resección electiva de la diverticulitis aguda. Entonces pues ellos hablaban de que debo tener en cuenta los factores relacionados con el paciente, el número de episodios de diverticulitis, pero pues vemos que los grados de recomendación son con una evidencia muy, muy baja, y que se sugieren 4 días de antibiótico postquirúrgico en la diverticulitis aguda complicada si el control de la fuente es inadecuado. Listo. No, pues muy buena su revisión. El tiempo probablemente no da para más, pero seguramente hay mucho más que discutir. Que quede claro que esa norma que había antes de que en jóvenes era peor el pronóstico, eso no es verdad, y eso hacen énfasis en estas últimas guías de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto. Lo otro es el número de episodios repetidos. Antes era como muy categórico, sí, hágale la sigmoidectomía y esos pacientes van a ir bien, y ahorita se sabe que no necesariamente, que el hecho de hacer la sigmoidectomía no quita el riesgo de recurrencia, y tampoco quita síntomas posoperatorios. Algunos pacientes pueden quedar con síntomas. Entonces uno tiene que fundamentar muy bien la decisión de a qué paciente va a reoperar y a cuál no. Esos serían como los comentarios que yo tendría para hacer. Y definitivamente Puedo. el lavado laparoscópico tiene muchos más riesgos de reintervención y no se recomienda en este momento. Si uno va a operar un paciente, lo ideal es hacerlo por cirugía mínimamente invasiva e idealmente hacer resección y anastomosis. Si las condiciones del paciente lo permiten.